y que ya se encuentra en nuestro estudio. ¿Cómo está, Lía? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Chenoa. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros para conversar de este tema tan importante. Así es. Para comenzar, hagamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay ahora con la ley de femicidio en nuestro país respecto de la que había anteriormente, antes de que se promulgara la ley Gabriela? Bueno, lo que establecía previamente el femicidio era un aumento de las penas en caso de que el agresor fuera un hombre, la víctima fuera una mujer y que hubiese estado casada con el agresor, hubiese sido su conviviente o hubiese tenido o tuviere al momento del femicidio hijos también con el agresor. Es decir, en esas tres circunstancias la ley establecía una pena mayor sancionando desde 15 años y un día hacia arriba. Anteriormente, cuando ocurría un asesinato a una mujer que no tuviera ningún tipo de... O sea, que tuviera relación con su agresor, pero no, digamos, ante la ley, ¿cómo se tipificaba ese delito? Lo que pasa es que esto viene, o sea, digamos, el femicidio nace para regular un poco el contexto que existía en la violencia intrafamiliar, ya que la violencia intrafamiliar solamente se considera con esas características intrafamiliar en el caso de que haya existido una relación de convivencia o un matrimonio. Por lo tanto, para efectos de agravar las consecuencias de esa violencia intrafamiliar, nace el femicidio en más o menos el mismo contexto. Sin embargo, deja fuera todo esto que contempla la nueva normativa y que bien tú dices, que se refiere a otro tipo de relaciones que pueden tenerse con razón del género y que no estaban contempladas antes en la ley, que es precisamente el caso tan lamentable de Gabriela y su mamá, porque en ese caso había un pololeo, no existía una convivencia, por lo tanto no entró dentro del femicidio. ¿Qué significa eso? Que esto tenía una pena menor, que es de un homicidio simple que parte desde los 10 años y un día. Hoy día eso, con la promulgación de la ley, cambia. En dos sentidos, porque la ley lo que establece ahora es que en el caso que haya existido una relación sentimental o sexual con la víctima, en ese caso también es un femicidio. Y también establece, aparte de que se pueden considerar estos pololeos o relaciones, digamos, sostenidas de manera esporádica, además contempla una serie de consideraciones en las cuales también se va a considerar que existe femicidio, que es cuando las define expresamente la ley, que es cuando en razón del género se cometa este homicidio. Como por ejemplo, cuando existe una negativa a mantener una relación sentimental o sexual, entre otras. Lía, entonces, esta ley, solamente para comprender, esta ley solamente empieza a regir, o digamos, se aplica cuando hay un femicidio de por medio, es decir, hay la muerte de una mujer, ¿o es anterior a esto? No, efectivamente, esto viene a normar dentro del femicidio otras circunstancias que anteriormente no constituían el tipo penal, es decir, solamente constituían un homicidio. Por lo tanto, lo que hace la legislación actualmente es reconocer la calidad de víctima que tiene la mujer y la disparidad que existe en el género. O sea, las posibilidades que una mujer tiene de defenderse ante un hombre, la verdad es que son bastante escasas. Por lo tanto, la ley, ¿qué es lo que hace? Encuadra esta figura de la víctima que está en una condición de inferioridad frente a su agresor. Por lo tanto, lo que hace es tipificarlas como femicidio y establece una pena mucho mayor, caso en el cual también se establecen dentro del tipo penal, por ejemplo, el que una persona haya ejercido, por ejemplo, la prostitución y a consecuencia de eso, de ese acto, en definitiva, se le cause la muerte. También fija esta figura como, por supuesto, una disparidad que tenía que regularse. Y así una serie de circunstancias, como también la ley establece agravantes. O sea, no solamente tenemos que existe el femicidio, en el cual se va a sancionar con una pena mayor, sino que también una serie de agravantes que esta pena mayor, además, puede aumentarse en distintos grados en caso de que exista una de estas circunstancias agravantes que anteriormente no estaban contempladas tampoco en la norma. ¿Cuáles serían estos agravantes? Por ejemplo, el que la mujer esté embarazada, el caso que sea una mujer mayor, es decir, una adulta mayor, o también el caso, por ejemplo, que se trate de una niña o de una adolescente que tenga menos de 18 años. También la ley contempla no solamente el femicidio, que ya tenemos una figura que tiene una sanción mucho mayor, sino que también agravantes. Lía, esta ley, y en el fondo en el sistema judicial chileno, digamos, empieza a regir desde el día lunes, ¿verdad?
¿Qué ocurre, por ejemplo, con el caso de Fernanda Maciel? Es un caso que hemos estado siguiendo bastante en los medios de comunicación y que tiene, por ejemplo, uno de estos agravantes, que es que Fernanda estaba embarazada. Claro. ¿Esta ley se puede aplicar a ese caso o no? No, lamentablemente no, porque existen normas que establecen que la ley puede solo regir para lo futuro y en caso incluso de la persona condenada en un proceso penal, se establece que incluso si la nueva ley favorece al afectado, debe aplicarse con efecto retroactivo, pero solo en la medida en que lo favorezca, es decir, no que lo agrave. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, Fernanda Maciel, tendría que aplicarse la normativa antigua, es decir, en este caso estaríamos frente a un homicidio, quizás con alguna premeditación y con algunas agravantes, pero de otro tipo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de Antonia Garros? Que ella había dicho y le había transparentado a su familia que estaba sufriendo algún tipo de violencia dentro de su pololeo, pero ella es la que termina quitándose la vida. ¿Cómo funciona en ese caso, por ejemplo? Es que en este caso quizás podríamos tener una violencia intrafamiliar, pero no podríamos, en definitiva, imputar el femicidio, porque en definitiva quien causa la muerte no es el agresor, sino que es por otro tipo de circunstancias. Y ahí quizás hay que poner un poco de enfoque en la violencia intrafamiliar que sufren muchas veces las mujeres, porque de acuerdo a estadísticas que ya existían en el año 2014, una mujer a veces se demora hasta 7 años en denunciar la violencia intrafamiliar, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces existen las denuncias y estas denuncias no prosperan, aun cuando existen indicadores de riesgo. La víctima muchas veces no persevera y el Estado tampoco tiene una participación activa para poder entregar más herramientas a estas mujeres y que existan más recursos para denunciar, es decir, para no normalizar las agresiones, que es lo que en definitiva lleva al femicidio, a la violencia intrafamiliar. O sea, el femicidio viene muchas veces precedido de muchos de estos actos de violencia intrafamiliar, ya puede ser agresiones físicas o psicológicas que no se denuncian. Entonces, en definitiva, tenemos el femicidio como ya última consecuencia nefasta, porque no se pone foco quizás en prevenir o en buscar ayuda, que la mujer se empodere para poder denunciar los hechos y buscar ayuda necesaria. Diga, justamente entremos a ese tema de las denuncias a la violencia intrafamiliar. Hay varios casos de femicidios que se han visto este año y en años anteriores en los que existía una denuncia previa, es decir, antes del desenlace fatal, digamos, alguien había alertado de que existía una situación de riesgo. Con esta ley, ¿solamente se trata del desenlace o se trata también lo que viene antes? Es decir, ¿se modificó en algún punto el sistema de denuncias o se dejó tal cual como está? Se dejó tal cual como está. Lo que sí establece la nueva normativa, que antes sí se permitía, es que existe una atenuante en el código que establece que en el caso de que el agresor haya actuado por un estímulo tan poderoso que le haya producido arrebato u obcecación, podrá considerarse una atenuante responsabilidad, es decir, bajar la pena. Existió un caso de femicidio hace muchos años atrás frustrado, en el cual el juez consideró que efectivamente había concurrido esta atenuante porque el agresor, al saber que su mujer le había sido infiel, actuó por un estímulo tan poderoso que le nubló la razón. Y en ese caso se configuró efectivamente el atenuante, que fue un caso muy polémico, caso el cual se toma en este proyecto de ley y se modifica estableciendo que no podrá considerarse en los casos de femicidio esta atenuante, dado este caso que existió en el pasado. Es decir, efectivamente tenemos ahí un punto que anteriormente se había utilizado en favor del agresor, que hoy día no se permite. Sin embargo, en las denuncias, en el seguimiento del sistema y en cómo opera la red para dar protección a la mujer, para empoderarla y para que no se vuelva a cometer la violencia intrafamiliar, que muchas veces es anterior al femicidio, no tenemos una modificación hoy día en ese contexto. Y considerando todos los antecedentes que nos acaba de dar, ¿usted considera que sería necesario pensar en modificar este sistema?
Lo que pasa es que más que modificar el sistema, yo creo que el Estado debe tener más herramientas para que las mujeres puedan acercarse, puedan tener herramientas para empoderarse, no permitir que los hechos de violencia vuelvan a suceder, denunciarlos. Es decir, deben existir más políticas públicas, más programas de apoyo, porque ¿qué es lo que pasa? Existe un centro de la mujer en todas las comunas, que es muy importante que la gente lo sepa y que sepa que se puede acercar y conseguir esta ayuda, pero pasa muchas veces como todos los sistemas públicos, está un poco colapsado, cuesta conseguir una hora, las personas no están informadas que este centro efectivamente existe, a veces son derivadas por medio de los tribunales de familia. Se critica también, por ejemplo, las órdenes de alejamiento, que en el fondo se dice, por ejemplo, que no sirven de mucho, o que hay veces en las que se denuncia a Carabineros, pero Carabineros llega a la casa y la mujer dice, no, sí está todo bien, y después, desgraciadamente, Carabineros tampoco tiene la facultad de abrir la puerta y de entrar, ¿no? Y de intervenir en la situación. Claro, es que la orden de alejamiento, si es que se incumple y se denuncia a Carabineros, Carabineros va al lugar, la verdad es que ahí entramos también en otro tema de cuál es la función que cumple la policía, porque en definitiva, frente a un llamado, si la policía se va a demorar 30 minutos en llegar, eso ya no sirve. Entonces tiene que existir un mecanismo más especializado para dar cumplimiento a esas medidas de alejamiento, porque muchas veces el agresor se acerca y ya es demasiado tarde cuando llega la policía. Entonces tienen que existir mayores recursos y mayor enfoque, cuanto, como decía, estas políticas públicas, que se haga un enfoque mucho más preciso a qué es lo que se necesita para prevenir y atacar los casos de violencia intrafamiliar, que es donde parte todo esto. ¿Considera usted que falta legislación que pueda tal vez favorecer a las mujeres en Chile? Yo creo que hoy día tenemos un avance, la verdad, en legislación bastante... ha progresado bastante versus lo que existía en antaño. Hoy día existen las herramientas para denunciar la violencia intrafamiliar, así como también existen estas penas agravadas en el caso del femicidio. O sea, hemos avanzado bastante en la legislación, pero la legislación no sirve si no tenemos unas medidas o políticas preventivas. Es decir, a mí me gustaría hacer enfoque en eso, en que deben existir más políticas públicas, más herramientas, sobre todo para personas que sean de escasos recursos, porque muchas veces grandes vulneraciones que pasan precisamente en aquellos círculos, en donde muchas veces se tolera por falta de políticas del Estado. El Estado debe hacerse cargo de que esa persona pueda, en caso que lo necesite, acceder a una terapia, a un tratamiento, a un psicólogo, a un centro de apoyo, que muchas veces es bastante limitado y, como decía, no existen horas, se demoran mucho tiempo en dar el apoyo que se necesita, y en esa parte preventiva, o cuando recién la mujer está entrando en este círculo, es muy necesario que existan recursos por parte del Estado para atacar el problema de raíz. Bien, me voy a colgar de algo que usted dijo, que en realidad es falta tal vez empoderamiento, falta tal vez educación en las familias. ¿Qué le pasa a usted cuando ve al presidente diciendo, el presidente que es el máximo representante, digamos, del gobierno, del Estado, ¿no?, diciendo esa frase nefasta durante la promulgación de la ley? Es decir, poniendo, digamos, a la misma altura la decisión del abusador de llevar a cabo su acción con la mujer que tiene una, voy a citar al presidente, disposición de ser abusada. Claro, es que precisamente es ahí donde tenemos que poner el enfoque. No se trata de que la mujer haya decidido que la vulneren. Es porque no tuvo las herramientas muchas veces para poder poner un freno en el momento que debía. Muchas veces puede ser que sea una agresión que sufrió una persona sin que haya tenido una historia previa. Pero muchas veces pasa que existe esta historia previa y no existió ninguna medida, porque no tuvo la posibilidad de acceder, como decía, a un consejo, a un centro, a un profesional que pueda orientar, porque quizás no se tenían los recursos para acceder a eso y el sistema público no es suficiente. Por lo tanto, es necesario tener medidas preventivas. En este caso no se trata de que la víctima en esa posición tenga la culpa por haberlo tolerado, sino que el Estado tiene que tener los recursos para, a través de políticas públicas, informar a las víctimas que tienen esos derechos y que en el caso de que se consideren vulneradas desde el pololeo, que fue una campaña que existió el año pasado, creo, de no a la violencia en el pololeo, que era algo que antes no escuchábamos, es decir, que existan este tipo de políticas públicas que permitan a la mujer tomar alguna medida respecto de lo que le está pasando.
porque muchas veces existe esta normalización de las circunstancias, que ¿qué es lo que hacen finalmente? Que ponen a la mujer en una posición de aguantar, de soportar, porque existe una normalización total de la conducta. Es eso lo que hay que evitar, un problema en estos casos en que hay una violencia progresiva que termina con un femicidio, que existan políticas que permitan entregar esas herramientas de apoyo y prevención. Lía, no quiero dejar pasar que hace pocos minutos se aprobó la paridad de género en la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece a usted esta discusión que se generó en el fondo y el hecho de que se haya aprobado? Claro, la verdad es que me parece bastante positivo. La verdad es que todas estas normas, porque muchas veces hay gente que no entiende por qué hay que beneficiar o dar una normativa distinta a las mujeres, cuando en realidad las feministas lo que hacen es luchar por equiparar las oportunidades. Y es por una cosa que es histórica, es decir, la mujer siempre ha tenido que luchar y ganar una posición frente al hombre, que muchas veces tiene estos cargos por discriminación, porque el hombre no tiene que pedir un permiso porque tiene que cuidar a los hijos, porque no se tiene que ausentar en el trabajo. O sea, basta de eso. Lo que hay que hacer es que hay que tratar de igualar la paridad, o sea, hay que tratar de igualar el género para que las mujeres, por supuesto, puedan tener más oportunidades en un escenario en que muchas veces nosotras nos vemos en una desigualdad bastante grande, porque por una cosa de naturaleza, por supuesto, vamos a tener más inconvenientes o más trabas de escalar o llegar a una posición, porque también tenemos otro rol que queremos cumplir, que también muchas veces es ser madre, cuidar a nuestros hijos, y no por eso nos tienen que discriminar por no darle el tiempo necesario que eso merece. Lía Rojas, abogada, directora de Rojas Abogados, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros acerca de estos temas tan importantes para nuestro país hoy en día.